Estimados, buenos días. En esta oportunidad tenemos como invitado a César Cervantes. Este es un nuevo episodio de Modo Real, así que vamos a traerles mucha información muy valiosa que seguramente les interesará. César, un gusto, muchas gracias por visitarnos y acceder a la entrevista. No, a ti, David, y a todo el equipo que tienes aquí trabajando con ustedes en Moncayo, y encantado de visitarlos las veces que sea posible. Genial, muchísimas gracias. Mira, quisiéramos empezar hablando un poquito de tu experiencia, cómo iniciaste. Eres joven y emprendedor. Bueno, siempre hemos conversado y tenemos, por ejemplo, una anécdota que has pasado por 3 universidades y ahora las has dejado y eres emprendedor, has abierto varios negocios. Quisiera que nos cuentes tus inicios, la experiencia de haber pasado por la universidad, quizás el por qué dejaste y ahora estás emprendiendo, ¿no? Ok, sí, bueno, es algo como una anécdota que lo veo ahora. En su momento, pues, mis papás eran los que pagaban las universidades. Tuve el privilegio de que hayan sido 3 universidades privadas. Una fue la Católica, después otra aquí en Moncayo, la Universidad Continental, y luego volví a Lima a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que es la UPC. Bueno, al inicio yo elegí, o tal vez me sentí presionado por la carrera por mi papá. Okay. Él era como que desde pequeño me inculcaba ingeniería mecatrónica. Entonces, en la Católica y en la Continental estuve en ingeniería mecatrónica. Posteriormente, ya en pandemia, fundé algo llamado Inspirando al Mundo, que era básicamente coach de PNL, disciplina, coach financieros que daban charlas gratuitas. Y a raíz de eso nació una agencia de software que tuvimos con un amigo por una coach de Puerto Rico. Ella es la que nos preguntó si hacemos páginas web. Yo estaba más especializada en lo que es la parte del hardware, y un amigo que le comentaba de eso y que nos apoyaba con la data me dijo: oye, yo lo puedo hacer. Y ella nos empezó a dar clientes de otros países. Nació algo sin pensar. Como todo emprendedor, no era lo primero que fundaba ni lo primero que hacía, y fue uno de los quiebres que tuve casi terminando pandemia el 2021. Pasaron cosas, yo creo que la mayoría de emprendedores les ha pasado, con el socio, con el dinero. Y bueno, quedé en quiebra, me quedé en cero. Pero algo que he aprendido, porque previo a eso, la segunda vez que dejé la universidad, que en Moncayo, me endeudé. Tuve deudas con cajas, con empresas telefónicas. O sea, solo me faltaba con banca real una deuda más y ya salíamos todo. Es el camino de los emprendedores. Sí, claro. Sí, yo creo que se aprende teniendo deudas. Exacto. No hay que tener miedo a las deudas. Así es. ¿No? Y bueno, entonces cuando ya quebré la agencia, el primero pensé que si no tengo nada de dinero, no tenga nada de deudas. Entonces quedé en ceros. Posterior a eso, pasé un tiempo en Chaclacayo trabajando de limpieza en unos bungalows. Sí, y sí, es una experiencia que para mí fue muy, muy gratificante, porque conocí una persona que en ese momento tenía 18 años, esa persona que conocí, que llevaba trabajando desde los 12 años. Y más o menos cuando le conté mi historia, para ese momento yo había dejado la Católica, la Conti y también la UPC. Sí, ahora que lo recuerdo, había dejado las 3 universidades. Me dijo que cuánto le hubiera gustado ya tener un poco el privilegio que yo tenía. Y yo creo que es de las pocas personas que tenemos ese privilegio, más que nada en Latinoamérica y en Perú, de darnos el lujo de dejar universidades privadas. Yo muy agradecido con mis papás, porque si no fuera por ellos, pues no hubiera tenido ese privilegio. Yo creo que son muy pocas las personas en Perú y Latinoamérica que podemos decir: oye, gracias, y me di esto como anécdota, ¿no? Sin embargo, me hizo reflexionar mucho esa estadía ahí. Te contaré así súper pequeño que un punto llegué hasta a comer las sobras de los clientes porque tenía hambre. No me alimentaba muy bien ahí. Yo era de buen apetito, entonces todo lo que me daban en el almuerzo y cena me lo comía en el almuerzo. Y cuando los clientes dejaban los bungalows, a veces ya abría la refri y tenía hambre, entonces me comía las sobras de las personas, ¿no? Y bueno, entonces pasando muchas cosas, mis papás como que me dicen: sí, nadie te bota de la casa, yo me elegí ir solo. Te podemos apoyar si quieres retomar la universidad. Y habiendo conversado con esta persona, ya un poco más maduro, yo decido retomar la universidad. Así que, como está en la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, está en ingeniería mecatrónica, me paso internamente a ingeniería de software, porque yo había llamado mucho la atención la parte de software, las plataformas, los aplicativos. En ese momento no sabía muy claro lo que era una startup, no conocía el concepto tampoco, pero ya tenía bastante background detrás de todo eso. Y bueno, voy al UPC, hago mi traslado interno,
algunos cursos me convalían, los cursos generales más que nada. Sin embargo, los cursos de carrera como que no me iban a convalidar. Y llevando a un inicio programación 1, programación 2, como que ya desde un lado más maduro, dije, este no es mi dinero, es el dinero de mis papás. Y yo me pregunté si realmente yo de niño me veía como que teniendo mi título, diciendo, yo soy ingeniero, soy médico, y no. Yo de niño me veía siempre teniendo mis empresas, y todas en base tecnológica, ¿no? Entonces, conversé con el decano si había alguna posibilidad de los cursos que yo ya dominaba, pasarlos y llevar lo que en ese momento me faltaba, era Machine Learning, Deep Learning y unas cosas más que estaban como que en noveno ciclo, octavo ciclo. Y me dijo que no, porque me dijo, si hago esto contigo tendría que hacerlo con muchas personas más. Entonces, terminé el ciclo, conversé de nuevo con mis papás, y eran casi 8 años en distintas universidades. O sea, yo ya casi, si iba todo bien, tendría que hacer la segunda carrera. Claro. Pero bueno, conversé con mis papás y desde el lado más maduro le dije, ya no quiero la universidad. ¿Por qué? Porque lo que me está dando ahorita, yo lo aprendí de manera autodidacta. Y en la pandemia conocí lo que es Platzi a través de un socio que en ese momento también en pandemia, aparte de la agencia de software, estaba desarrollando un aplicativo con 2 chicos de México, uno que está estudiando ciencias de la computación y otro que era abogado. Estábamos como que, como todos jóvenes, queríamos hacer la competencia de Rappi en México, y básicamente él fue uno de mis primeros mentores en todo lo que es tecnología. Me dijo, oye, estoy en Platzi esto. Y todo lo que era Platzi ya lo iba aprendiendo en tecnología. Sí, justamente, mira, que ahora me mencionas lo de Platzi, siempre a veces cuando conversamos, tu experiencia y el haber pasado por allí trabajando fue muy gratificante, y también llegar hasta Silicon Valley. Quisiera de repente, ¿cuál fue el aporte que te dio, el aprendizaje que tuviste al estar involucrado ya en estas empresas y básicamente conocer el ecosistema de Silicon Valley, que creo que eso puede ser muy valioso para los jóvenes huancaínos sobre todo, y bueno, de todo Perú, ¿no? Sí, ahí tal vez para hacer un pequeño paréntesis explicando qué es Silicon Valley, tal vez no muchos están familiarizados con Silicon Valley. Silicon Valley es un lugar en San Francisco donde están todas las startups. Otro paréntesis, las startups son las empresas tecnológicas, no las disruptivas, como Facebook, Rappi, Airbnb. Entonces, Silicon Valley es un lugar donde están todas estas empresas grandes tecnológicas y donde se va desarrollando mucha tecnología. Básicamente vivir en Silicon Valley es vivir en el futuro, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos Waymo, que son los Uber pero sin choferes, que ya llevan como 5 o 6 años operando en Estados Unidos, operando en Silicon Valley, y en Perú pues no sabemos cuántos años lo veremos. Entonces, para tener un poquito de contexto, Silicon Valley es vivir en el futuro en la tecnología. Eso, y yo creo que, o sea, volviendo antes de desviarnos de la parte de lo que aprendí en Platzi, fue como que mi primer gancho al mundo de la tecnología, de las startups, y ya viendo dejado la universidad posterior conversando con mis papás, porque tengo una hermana, entonces dije, quiero que también tenga los mismos beneficios que tuve yo. Viendo todo eso, me di cuenta de que hoy por hoy la educación está democratizada. Y que es muy común en universidades de Estados Unidos y en Silicon Valley ver gente que dropea, que es un dropout, ¿no? Un dropout es alguien que deja la universidad por dedicarse a emprender, ¿no? Entonces, en Silicon Valley es muy común que, oye, alguien dejó Stanford, alguien dejó MIT, alguien dejó Berkeley, Harvard, y está haciendo su startup y ya levantó 5 millones, 7 millones. Es muy común, porque justo Elon Musk, haciendo tal vez un paréntesis más, en 2020 sale lo que es Clubhouse, una red social de audio, y ahí Elon Musk abre su sala de Clubhouse y él menciona que la educación ya está democratizada. Entonces es muy fácil ser accesible a los conocimientos. Algo que tal vez antes era más complicado, ¿no? Claro. Antes sí o sí tenías que ir a una librería y por ahí encontrar. Claro, ahí podríamos tener como un aprendizaje que no es un tema delimitante, de un tema geográfico. Podemos estar en Perú, pero podemos acceder a este tipo de información, conocimientos, y sobre todo rodearnos, asumo que mentores que te pueden aclarar mejor el camino en cuanto tú emprendas. Sí. ¿Iré el camino más o menos por ahí? Sí, más o menos va por ahí. Yo creo que, o sea, es algo mío, no es la verdad absoluta. Yo creo que si hoy tú vas a la universidad con el foco de que la universidad te da todo el conocimiento, yo diría que estamos un poco atrasados en el contexto y en el mundo, ¿no? Porque ya no solamente ahora la universidad te da el conocimiento, tienes las puertas abiertas, o sea, cualquiera puede abrir entrar a YouTube, quiere aprender algo y ya lo tienes en YouTube. Yo creo que
Si tú vas por el lado corporativo, que si te gustaría trabajar para alguien y escalar un MBA, un máster, un doctorado, un PhD, yo creo que la universidad es el camino. Pero si tú realmente quieres hacer otras cosas, crear empresas, fundar startups, la universidad diría que no es el único camino. Hay otros, aunque sí hay programas que ahora han nacido para fundadores de startups que sí te piden requisitos ser universitario. Tenemos a Maker Fellowship, que es un programa que máximo creo que aceptan hasta los 24 años, que uno de los requisitos es que estés estudiando en la universidad. Y lo otro que también es muy importante, justo toda la parte geográfica, el inglés. Muchas veces como latinos nos cuesta aprender inglés, y si tú quieres aprender más de otras personas, yo te diría, aprende inglés. Porque lo primero que sale en el mundo sale en inglés. Claro, si estamos hablando que Silicon Valley es como vivir en el futuro, todo lo que se desarrolla, la información, supongo que libros, cursos o el desarrollo, primero está en inglés. Entonces, acceder a esta información de primera base y sobre todo comprenderla en el idioma original debe ser vital. Entonces yo creo que uno de los grandes aprendizajes que nos podrías dar es saber o dominar inglés. Sí, o sea, lo primordial yo creo que para la gente que nos está viendo y que si todavía tienen dudas, aprendan inglés. O sea, lo primero es, sí o sí, yo creo que en la época de hoy y en los años que estamos ahora, el inglés ya no es negociable. Interesante. Porque mismo Trump una vez dijo como que así, entre entrevistas, dijo yo no voy a aprender su idioma, refiriéndose a todos los presidentes latinos, ¿no? Así. Entonces, así ahora sí. Sí, entonces yo creo que si tú quieres tener mentores, que ya creo que vamos a entrar un poco más ahí, justo me preguntabas, ¿no? ¿Cómo era con los mentores? Yo tuve mentores, uno que es muy referente, que algunos tal vez lo han visto, Shark Tank, Alexander Torrenegra, muy bueno. La mayoría de sus reuniones que él tiene con su gente que trabaja son en inglés. Por ejemplo, en Rappi también la mayoría de reuniones son en inglés. Entonces yo creo que más allá de fundar algo y tener mentores, si apuntas a trabajar en uno de esos unicornios, unas empresas grandes, te piden inglés, incluso en las minerías ahora. Sé que mi papá está muy apegado en la parte de la minería. Sé que muchas minas, por lo menos las minas grandes en Perú, ahora incluso te piden también, si quieres trabajar ahí, inglés. Claro. Entonces yo creo que ahora el inglés ya no es opcional. Yo creo que es sí o sí algo que debes aprender y que debes llevar en todo este. Incluso hay un programa llamado Star Fellowship que también te pide ser universitario y máximo 24 años. Es una aceleradora para fundadores de startups que te llevan 4 meses a Suiza, a San Gales específicamente, todo pagado. Pero el requisito es 1, ser fundador de startup, 2, nivel de inglés C1. Entonces, ¿por qué? Porque incluso cuando tú haces el pitch de tu startup para que te lleven, tiene que ser en inglés. Y todo lo que te piden es en inglés. Entonces, aquí no le gustaría irse 4 meses a Suiza, todo pagado, pues fundarse startup y saber inglés. Genial, yo creo que nos está dando muchos tips y que creo que van a ser muy importantes para los jóvenes que quieran emprender. Y aquí quiero de repente hacer un corte y ver cómo crees que ha sido en tu experiencia la transición de dejar la universidad, el mundo corporativo, porque has trabajado en Platzi, al emprender. Desde tu experiencia, para que los chicos puedan saber cuán importante fue haber pasado, bueno, ya nos comentaste por la universidad, por el mundo corporativo y lógicamente emprender, ¿no? Desde tu experiencia, darles algunos consejos que crees que puedan ser útiles, ¿no? Okay. O sea, yo creo que por ahora no pasa el mundo corporativo. Platzi es grande, pero yo creo que en el mundo corporativo se ve mucho la parte vertical, mucho la jerarquía, la piramidal y tal. Y fuera del corporativo, o sea, Platzi es un grande y un referente en el ecosistema latino de startups, Rappi es otro, Newbank. Incluso muchas veces cuando escuché a David Vélez, él mencionaba que la misma CIA que usa él, la puede usar cualquier otro de la empresa. Entonces, todavía no he tenido la oportunidad, o tal vez sí tuve un pequeño paso por el Poder Judicial, cuando pasé de inventariador, y era muy notorio la jerarquía, y dije, yo definitivamente no quiero esto. Yo quiero uno donde sea todo horizontal. Y viendo ahí, me gusta porque tienes la cercanía, o sea, a la cabeza, al CEO, por lo que he visto, pueden ser muy receptivo a ideas. Y eso hace que la empresa no solamente crezca, oye, solamente las cabezas son las que tienen las ideas, sino cualquier grupo integrante de la empresa o que trabaja para ahí está dispuesto a dar ideas. Y el CEO, en este caso, pues recibe esas ideas y puede ser, yo creo que hasta cierto punto apoya bastante, porque ya cuando tu startup va creciendo o tu emprendimiento va creciendo, cada vez
estás más lejano al cliente. Y lo primero que te dicen es, tú tienes que saber qué es lo que quiere tu cliente. Pero si ya estás muy lejos del cliente, yo creo que el mejor intermediario que te puede dar a conocer qué es lo que quiere realmente tu cliente es tu gente que está con ellos directamente, ¿no? Y qué mejor que no escucharlo. Entonces, yo creo que algo que sí rescato bastante en la ecosistema de startups es esta parte horizontal. Y el choque que para mí fue como que iniciar a emprender fue algo que creo que, como te comentaba al inicio, tenía claro desde pequeño que yo quería mis empresas. No me veía trabajando en una oficina, no me veía, o sea, trabajar para alguien, yo creo que sí, siempre que esa persona me agregue valor y conocimiento y yo también puedo agregarle lo mismo a la empresa. No, sin embargo, fuera de eso, no me veía en una oficina, ni yendo con terno, o sea, te das cuenta que siempre que nos hemos visto ha sido buzo, polo y ahora también. No, rompo mucho ese esquema tradicional, digámoslo así. Y bueno, entonces para mí fue algo retante porque tenía que pasar muchas cosas, o sea, más allá del ámbito profesional, tenía unos paradigmas que yo creo a la mayoría de emprendedores les ha pasado. Tenemos cosas personales. Más allá de, oye, quiero hacer esto, es qué va a decir la gente, cómo inicio, y la gran pregunta que todo emprendedor tiene es si no tengo fondos, y si no funciona, el miedo y bueno, y tenía muchas cosas más que tenía que sí o sí soltarlas. Y digo, he dejado la universidad, te hablo del 2024, la última vez que dejé la universidad fue el 2022. Dije, hace 2 años dejé la universidad para hacer mi startup. Han pasado 2 años y no he hecho nada. Entonces yo en ese momento me hice responsable, que acá hay algo que me gusta mucho siempre tener estas distinciones de... para mí hay 2 tipos de gente. La gente que ve el problema y se hace cargo y dice, ¿cómo lo resuelvo? Claro. Y la gente que ve el problema y lo primero que hace es excusas. Pero yo no hice ese problema, que el gobierno, que no sé, el combustible, que las cosas están subiendo. Oye, pero ¿qué haces? El problema está y va a estar. Tú eres la única persona que o te haces cargo de esto y lo resuelvo, o sigo metiendo excusas y no hago nada y sigo viviendo echándole la culpa al resto. No, y hay algo que yo aprendí, por ejemplo, si yo te echo la culpa a ti, un dedo te apunta a ti y 3 me apuntan a mí. Entonces es como que me hice responsable y dije, ok, y es momento de hacer lo que yo quiero. Dejé la universidad hace 2 años, creo que ya tengo el conocimiento, ya tengo la experiencia y voy a dar el paso. Inicié. A un inicio, nuestra plataforma no se llamaba Pussy, le puse Smiley. Iniciamos con Smiley. Jalé a un chico que me apoyaba en algunas cosas en la parte tech, porque yo estaba viendo ya la parte comercial y la parte estratégica. Smiley, la primera semana lo armamos súper rápido en un WordPress, porque hacerlo en código nos tomaba más tiempo y también no era viable un inicio. O sea, algo que siempre te vamos a decir en el mundo de las startups: gasta lo menos posible. El famoso MVP para poder validar la idea, saber si va a funcionar o no, y a partir de allí hacer las modificaciones. Sí, justo, mira, creo que te corte esta parte, pero quería también que nos comentes un poquito más acerca de Pussy, lo que nos estás hablando, porque es una plataforma de crowdfunding, de recompensas, y quizás para que la audiencia pueda conocer un poco más, nos puedas indicar en qué consiste o cómo pueden ingresar, pueden conocerte de todo el trabajo que estás realizando, ¿no? Ok, sí, justo como te comentaba, o sea, esta idea de la plataforma de crowdfunding la venía como que craneando un par de años atrás a raíz de lo que me pasó con la agencia de software, con los otros amigos que quedé en cero. Veía muchas necesidades en Latinoamérica y desde pequeño pues con mi familia hemos apoyado bastante a albergues acá en San Pedro de Saño y otros albergues más, y siempre había esa necesidad. Pero, o sea, mi duda siempre era, si hay dinero en el mundo, porque muchos te dicen, el dinero hay. Exacto. Solo hay que buscar la manera en que trabajarla. O sea, si hay esto y hay necesidad, acá viene justo lo que te decía, ¿no? El problema es, ¿cómo hago que esta? ¿Cómo conectas? ¿Cómo conecto estas partes, no? Entonces dije, no voy a meterle excusas, voy a ser más responsable. Dije, ok, yo creo esto. Y empezamos a crear el intermediario, que es justamente lo que era Scuzzy, que en un inicio fue Smiley, y hicimos como comentario de WordPress. Agarramos 3 campañas con una amiga muy cercana que tengo acá, en Huancayo, nos apoyó bastante, María Fernanda. Con ella hicimos como que el EPP, nos apoyó, recaudamos. Y bueno, después de eso validamos que realmente sí se puede hacer, pero que era una chapaza.
No, o sea, primero validamos con un WordPress, fui preguntando a varios VCs, Venture Capital, inversionistas de alto riesgo, oye, ¿qué te parece la idea? Me decían, oye, me parece interesante, está en una etapa muy temprana. También tenía feedback de, oye, este modelo lo he visto en muchas personas. O sea, no es la primera vez que estás haciendo esto. Ya he visto este modelo antes y te diré que no ha funcionado. Y me gustaba más esos no ha funcionado. Porque decía, dime qué no le funcionó. Para que tú corrijas y pueda hacer que tú funcione. Exacto. ¿No? Y entonces, yo creo que por ahí también agarramos muchos ganchos con varios VCs y muchos inversionistas. Y el primero como que... o sea, vi una plataforma muy conocida en Europa y más o menos dije, ok, no tengo idea de cómo es una plataforma, no tengo el esquema, voy a agarrar parte de acá. Y algo que sí veía bastante era video. Entonces, ahí buscando quién me haga un video, me dicen, oye, te recomiendo con Alan, que ahorita es nuestro advisor, que es uno de los primeros ángeles inversionistas de Circula, una startup muy reconocida en Perú. Me dijo, te recomiendo con él tiene mucha cercanía a ONGs. Y yo le escribo a Alan, algo que también aprendí, que se lo recomiendo, contacten en frío. No siempre hay que esperar que alguien te presente a la otra persona como para contactarte. Algo que yo aprendí es contactar en frío. O sea, Alan, yo nunca lo había visto en mi vida. Primero es que me estaba hablando de él y en una agarré WhatsApp y dije, hola, mira, ¿qué tal? Soy César, estamos haciendo esto, nos gustaría tener un pequeño meet contigo, no sé cuándo tienes disponibilidad. Me demoré a responder casi 2 días. Me dijo, hola, ¿qué tal? Mira, ¿por qué me has recomendado? Le dije, Tata me recomendó tu número. Y me dijo, ok, ¿qué te parece? Me pasó su link, me dijo, agendamos una reunión. Tuvimos una reunión de 30 minutos. Le mostré un WordPress, tal cual de lo que era Smiley. Y me dijo, me interesa, tengamos una siguiente reunión. Y eso es algo que también aprendí. Cuando a alguien le interesa tu proyecto, tu idea o tu startup que ya está funcionando, el mejor gancho es, tengamos una siguiente reunión. Pero si te dicen, mira, ¿sabes qué? Es como cuando buscas trabajo, nos dicen, no nos llames, nosotros te llamamos. Si te hacen lo mismo, es porque tal vez algo no le vio interesante. Entonces, él sí nos dijo, tengamos una siguiente reunión. Tuvimos una siguiente reunión, nos pidió ciertas cosas y posteriormente, pues, le gustó, me dijo, ok, lleguemos a un acuerdo, les voy a apoyar, pero veamos, ¿no? Y ahí entramos en el famoso vesting. Hicimos un vesting con él. Hasta ahora es parte del equipo, hasta ahora nos seguimos reuniendo con él y validamos el producto, que realmente funcionara. Yo me fui tal vez un poco al extremo, porque siendo realistas, Huancayo no es una cultura tecnológica. Sí. Yo dije, si en Huancayo valido esto, en otros lados que son tecnológicos lo valido más rápido. Entonces me fui como que al cliente extremo que no usaría esto. Y aparte que soy huancaíno, entonces dije, me voy aquí. Fue mucho trabajo validarlo. A un inicio QC no tenía todo lo que tiene hoy. Éramos Smiley. Todas las donaciones llegaban o a mi cuenta bancaria o a mi Yape. Y a un inicio era apalancándome de Friends and Family, ¿no? A mis amigos. Hola, mira, estoy haciendo esto. Estamos apoyando esta causa. Por favor, dóname. A los amigos de mis papás. Hola, mira, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Estamos haciendo esto. Por favor, parecía un call center yo, llamando uno por uno, llegando. Algunos nos daban 5 soles, otros 100 soles, 20 soles, pero sí había ese medio, sí había la validación. Y posteriormente a eso, pues, Alan ya había recorrido mucha experiencia con Circula también, viendo el mercado peruano, porque para mí el mercado peruano era totalmente nuevo, que es muy distinto al mercado colombiano. En Colombia es, oye, desarrolla y al mercado. En Perú, por lo que he visto, es desarrolla, vas a un programa de incubación, que creo que también ustedes han pasado por WeChat. Nosotros hemos pasado programas de incubación, no solamente en Perú, sino también, ahora último, ustedes entraron en Prelata, también pasamos por Prelata, por Star Global, el Star Fellowship, y otros más, ¿no? Entonces, posteriormente, habiendo pasado eso, hay algo en el estado que es Startup Perú, y nos dijo que ya es momento de ir a Startup Perú. No, pero previamente a eso, no siempre todo fue bonito. Nosotros ganamos la 12G, la última acceso es el 13G, y antes había un 11G. Yo dije, vamos al 11G. Y me dijeron, ¿estás seguro? Yo le dije, sí, sé que estamos muy tempranos, pero quiero saber cómo es. Porque preguntaba a mucha gente y dale. Y claro, mira, yo creo que ahí lo que tú me dices es el arriesgarse, ir a probar y ver y involucrarse es importante, así como también lo que das, creo, como un consejo, el iniciar una conversación en frío. A veces yo también digo, lo peor que nos pueden hacer o decir es un no, pero seguir, y a veces se te abren puertas, ¿no es cierto? A ver, quisiera que nos comentes también un poquito más, ¿cuál fue la experiencia en Proinnovate, en el 11G, que te arriesgas y vas a probar teniendo muy temprana la idea?
O sea, yo me arriesgué porque también conversé con Michelle Gamerov de CEO de Circula, y yo conversaba con varios CEOs, ya peruanos. Diego Torres es otro de Tili, aunque Tili es colombiano, pero Diego es peruano. También con Gonzalo de Chasqui tuve la oportunidad de conversar. Sí. Y como te decía, los contactaba en frío. ¿Qué hice en un inicio? Dije, quiero saber cómo es esto. Entonces, yo miraba con quién quería conversar y me buscaba en los eventos que iban a estar. Y en los eventos presenciales, yo iba. Y ni bien terminaban su panel, yo me recuerdo, hasta ahora me recuerdo con Gonzalo en la U de Lima. Gonzalo terminó su charla en la U de Lima y ni bien terminó se fue. Y en eso yo estaba sentado en el público y veía cómo se iba. Y dije, ¿voy o no voy? ¿Voy o no? Y dije, yo voy. Lo necesito, quiero hablar con él. Así que en lo que él se estaba retirando, yo salí también de la charla y me fui. Me dije, hola, vamos a meter unos minutos. Me dijo, ok, estamos haciendo esto, me gustaría esto. Me dijo, te dejo mi número, ahí agendamos. Si no te puedo pedir, te paso con alguien del equipo y listo. Y lo mismo hice con Diego Torres. En ese mismo evento estaba Diego y Michelle. O sea, estaba Gonzalo, Diego, Michelle. Ahí los conocí y posteriormente saqué reuniones con ellos. Michelle Circula también ganó Startup Perú y yo le mostré a Michelle y dije, mira, tenemos esto. Ya no era un WordPress, ya habíamos pasado a código, ya teníamos un pequeño formulario, ya teníamos un pequeño link y lo estábamos haciendo. Y me dijo, con esto ganas Startup Perú. Me dijo, con esto postula y ganas. Diego sabemos que es Y Combinator. Diego está ya levitando, como diría Simón. Son de los pocos peruanos que han llegado a Y Combinator. De repente haces un paréntesis y explicas qué es. Ok, Y Combinator es como que la aceleradora más grande del mundo para startups. Cuando tú entras ahí te invierten aproximadamente $500,000, si no me equivoco, por el 7% de la empresa. Y de hecho hay una estadística que dice que entrar a Y Combinator es más difícil que entrar a Harvard. Entonces ya es la élite mundial, ¿no? Y ahí salieron grandes como Twitch, Airbnb y otros más. Mismo Rappi estuvo también por Y Combinator, Platzi también, y otros más, ¿no? Entonces, cerrando el paréntesis, Diego es uno de los pocos peruanos que tenemos con Tri, que la están rompiendo ahorita en Y Combinator. Entonces, para mí era como que, ok, conversaba con ellos y con otras personas más que iba conociendo dentro del ecosistema. Y me decían, oye, sí, o sea, está interesante lo que haces, postula. Yo estaba consciente que era una edad muy temprana, pero dije, ellos están viendo algo que no veo. Y igual me metí, ¿no? Postulamos, llegamos hasta la última fase de la entrevista, en la fase final. Y algo que rescaté de ahí, uno, que sí o sí necesitaba alguien de producto. Porque la mayoría del equipo éramos tech, software, desarrollo. Y también algo que veía bastante y que les aconsejo también a las chicas que están viendo esto, chicas, láncense a ser fundadoras. Ahora muchos programas piden que por lo menos haya una mujer fundadora en el equipo. Sí, tienes toda la razón. Yo que ahora nosotros también estamos en la etapa de conseguir dónde podemos ingresar a qué programas. He encontrado en México, en Chile también, que es uno de los requisitos fundamentales de que haya una mujer dentro del equipo de fundadores de una startup. Yo creo que igual el mensaje es muy valioso respecto a que el arriesgarse, el lanzarse y probar es muy importante, ¿no? Sí, o sea, hay incluso fondos que sí o sí solo invierten en mujeres y piden que por lo menos la mujer tenga el 30% de la empresa, ¿no? Entonces, para mí me alegra bastante porque, haciendo un pequeño paréntesis, vengo de una familia donde mi mamá perdió a mi abuelita cuando ella tenía 14 años y no tenía muchas posibilidades, y hoy por hoy mi mamá es una gran profesional y todo lo que construyó. O sea, dije, si en algún momento hubiera la oportunidad que tal vez ahora hay, yo creo que mi mamá hubiera crecido más, ¿no? Pero ella ya está feliz con lo que hizo y desde donde vino, para mí es muy increíble. Ellos eran 4 hermanos y para educación física los 4 compartían una zapatilla, ¿no? Entonces ahora ver todo lo que ella ha construido, ha hecho, para mí es muy admirable y creo que fue de mis primeras mentoras. Cerrando paréntesis, entonces les invitamos a que las mujeres también ahora se lancen y se vayan a construir. Entonces, volviendo al tema de Startup Perú, Innovate, postulamos, llegamos a la última parte. Nos hicieron buenas preguntas en el tema de marketing, de estrategia, y más que nada por Product y Marketing nos agarraron. Y para un dado CG, habiendo recopilado ese feedback, ya me fui con un equipo más sólido. Ya tenía mi Chief Product Officer, que nos apoyó un montón, que es Clary. Fuimos con ella y también mi socio tecnológico Yargen. Nos fuimos con un equipo mucho más sólido y
con una visión distinta. De hecho, yo porque admiro bastante el lado femenino, porque a veces ellos tienen una visión que nosotros no. Sí. Y Clary fue ese toque especial que tiene Cusi, ¿no? Ella trajo lo que ahora tenemos, que es Cusi Corp, donde hacemos el match al corporativo con la ONG para las donaciones y la deducción de impuestos. Y bueno, con Yargen, viendo las problemáticas, se implementaron inteligencias artificiales, la AI financiera, que por ahora lo tenemos en fase 1, y la AI de optimización de texto que hemos integrado a la plataforma, ¿no? Entonces yo creo que es un buen match de equipo. Ya tenemos un buen diferencial. Y en el 12G, previo a esto, para postular Startup Perú hay dos maneras: te vas independiente o te vas respaldado por una incubadora. En el 11G nosotros fuimos respaldados por Wichay, la incubadora de la Continental, y en el 12G sí nos fuimos independientes. O sea, tenía tanta seguridad en mi equipo y en lo que estábamos haciendo que dije, me voy solo. Obviamente que tocamos puertas también a algunas incubadoras. Algunas ya tenían ocupado su espacio y nos decían, les podemos dar una carta de recomendación y tal. Pero chicos, les dije, vámonos. Total, si somos buenos, no importa si es con incubadoras o sin incubadoras. Nos metemos de lleno. Independientemente, llegamos hasta la tercera fase. De manera independiente, tuvimos los 3 jurados y como equipo nos complementamos bien. Yo era la parte como que estratégica, visión. Cuando hablaban de producto de marketing y de gamificación, entraba Clary. Cuando hablaban de tecnología, netamente le dejamos a Yargen. Y eso fue algo que nos apoyó bastante. Y bueno, al final cuando terminó todo, veíamos, ¿no? Aprobado. Y como nos fuimos de manera independiente, para nosotros fue una alegría que muchas incubadoras nos empezaban a escribir al correo. Ven con nosotros, ¿por qué? O sea, hay para darles información, en Startup Perú hay 2 grupos, ¿no? Los innovadores, que te dan 67.000 soles. 60.000 son para ti y 7.000 para la incubadora, porque sí o sí tienes que elegir una incubadora cuando ganas. Y está el otro que es de 150.000 soles, que no sé cuánto es el monto exacto que le das a la incubadora, ¿no? Entonces, todas las incubadoras, la mayoría nos escribía. Nos decía, tengamos una reunión. Tuvimos una reunión con incubadoras de Arequipa, de Chiclayo, de Lima. Sin embargo, previo a eso ya teníamos habiendo conversaciones con la de Lima y con la Católica, antes de postular. Y cuando ganamos nos volvimos a juntar con la Católica y vimos los beneficios que nos daban, y nosotros buscamos expandirnos a nivel internacional. Desde un inicio la visión de Cusi fue ser algo internacional, no lo miramos como algo nacional, ¿no? Y la Católica nos ofrecía eso. Mira, qué bueno es que algo muy importante, a veces nosotros, y eso los fundadores de Rappi en los podcasts a veces comentan que en Latinoamérica tenemos ese mindset de no creo algo para mi ciudad, creo algo para mi país, pero ellos cuando empiezan a crear algo en Estados Unidos, ahora en Colombia, están pensando que el producto no debe ser solamente para el país, sino para Latinoamérica, para todo el mundo, ¿no? Yo creo que romper también esa mentalidad en nuestro país va a ser fundamental para que podamos tener cada vez empresas o startups más grandes, que es fundamental para mover incluso la economía, porque al haber empresas o emprendedores se van generando puestos de trabajo y ayudamos a muchas personas, ¿no? César, mira, para ir de repente cerrando esta conversación, a modo de resumen, ¿cuál sería los consejos o orientación que le puede dar a los jóvenes de cara a lo que ellos quieran hacer, no solamente en el mundo de una universidad, sino el de emprender o arriesgarse y hacer una startup que tenga un enfoque global, ¿no? Tú estás recorriendo ese camino, tienes experiencia, ya nos has dado bastante información respecto, por ejemplo, contactar en frío, el inglés, el pensar en grande, no sentirse menos, pero a modo de un resumen y desde tu experiencia que pueda, creo, ser valioso para no solamente los huancaínos, sino de los jóvenes de todo el país, ¿no? Sí. Yo creo que, citando a Simón Borrero, que en su momento lo escuché en una charla en Platzi, y tenía una frase que luego la digo, que Simón bien claro a Freddy de Platzi le decía: la humildad, o sea, vamos a enfocarnos en el mundo de startups, de negocios. La humildad hay que dejarla a un lado. Para hacer negocios hay que pensar en grande. La humildad lo dejamos para la casa, como algo personal. Y lo que nos va a hacer es la ambición, ¿no? Entonces, y es algo que yo creo que en Latinoamérica nos falta trabajar bastante, porque incluso yo lo he vivido con mi papá. Mi papá es ingeniero, trabaja mucho en la mina, tiene gran campo laboral, es muy reconocido en el mundo minero, y siempre que él hacía algo, muchas veces no ponía su nombre. Ya han salido muchos artículos en la minería que quien se llevaba como que el reconocimiento no era él, era otra persona que agarraba y lo ponía su nombre. Y él siempre nos decía humildad.
Sin embargo, yo creo que hay una línea muy delgada entre la humildad y el ser como que el no creértela, el síndrome del impostor, ¿no? Yo creo que la humildad está bien, como dice Simón Borrero, dejémoslos en la casa, pero porque cuando tú vas a levantar dinero a un VC, no le vas a decir al VC, oye, yo lo estoy pensando solamente en Huancayo, en Arequipa, en Lima, le vas a decir, no, porque ellos esperan una rentabilidad por 10%, o sea, tuve la oportunidad de conversar con un VC chileno que nos explicó todo. Yo le había invertido ya en 2 plataformas de crowdfunding, una como manera personal y otra como VC, y me dijo, lo que no funciona, que sí le funciona al grande en Estados Unidos, es la cantidad de campañas que tienes que cerrar mensual. Me dijo, si tú logras eso, muchos VCs están a atrapar. Ya, y ahí yo vi como que tenemos que pensar global. No tenemos que pensar, o sea, si te dice, inicia con un nicho. Correcto. Validando el producto. Pero una vez que lo validas, piensa cómo hago llegar esto al resto del mundo. Y hay una frase que yo tengo es que tus ambiciones, o sea, sé grande con tus ambiciones, sé grande con tus sueños, piensa en grande, pero sé humilde con el camino. Porque tú puedes pensar globalmente, pero si tú no eres humilde en lo que vas pasando día a día, no va a haber aprendizaje. La humildad yo creo que es la emoción más grande para aprender. Si tú no estás en una postura de humildad, cuando tú tengas errores, cuando tengas tropiezos, tú vas a creer que estás haciendo las cosas bien. ¿Y qué es lo que nos pasa a muchos emprendedores? Al inicio, el todismo. Todo lo hago yo, todo. Oye, sé humilde y date cuenta que necesitas un equipo. Exacto. A un inicio, al ONCG, me fui yo y una persona más. A la siguiente aprendí, me fui con todo un equipo. Es fundamental trabajar en equipo, saber trabajarlo. ¿Por qué? Porque eso hace grandes a las empresas, y creo que el ejemplo son las grandes startups que han ido creciendo a base de los colaboradores, cómo han pedido consejos los fundadores, el ser innovadores y todo ello, ¿no? César, te agradezco muchísimo por la conversación. Yo sé que espero no sea la primera, sino de repente ingresar a temas un poco más profundos de respecto a tema de finanzas, o el tema de cómo escalar rápidamente, o product market fit, que le llama mucho en startup, y poder aprender y dar un poco más de información a todos los que nos siguen, ¿no? Muchísimas gracias por visitarnos, y no sé, alguna palabra final, alguna recomendación, un libro o un video, algo que creo que pueda ser de utilidad. Ok, no, a ti David, yo creo que lo primero, si quieres saber más sobre lo que hacemos en CUSI, apoyamos tanto a emprendedores y ONGs para hacer ese puente de financiamiento. Pueden encontrarnos en cusifund.com, acá imagino que va a salir el enlace, o también les invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Ya estamos moviendo bastante en nuestras redes, ahí Clary está haciendo una chamba espectacular con el equipo de marketing de CUSI, que igual estamos como CUSIFund, ¿no? Igual ahí ya les dejo las redes para que salgan ahí. Y bueno, una película que a mí personalmente me encanta bastante, que me encanta, es Los Piratas de Silicon Valley. Básicamente es un poco de Bill Gates con Steve Jobs, cómo van ahí. Un libro que, bueno, tengo varios libros, pero el que más recomiendo yo en este mundo que queremos más tiempo y más conocimiento es Enfócate, de Cal Newport, donde te da como que los insights para que tú tengas distintos tipos de enfoque y puedas ser mucho más productivo que otras personas. Bueno, yo diría esas dos, pero bueno, dependiendo, hay muchas películas también, como Hambre de Poder, de McDonald's, The Big Short, que los que están en el mundo inmobiliario, The Big Short muestra básicamente lo que pasó en 2008 en Estados Unidos, con toda la caída inmobiliaria, todo ocurrió con los bancos y todo lo demás. Bueno, entonces eso, y que si en algún momento necesitan cualquier cosa, ahí tienen mi LinkedIn, que es César Cervantes Esponda, me pueden escribir con confianza. Me encantado de apoyar a los emprendedores. Y si están siendo emprendedores de Huancayo y estamos por aquí, pues nos podemos juntar en Guayayo ahí a comer algo, tomar en sur, una kombucha. Sí, me encanta bastante, y gracias a ti por el espacio y a todo el equipo que ha hecho esto posible. Genial, más bien entonces a todos los que nos están viendo, de repente escríbanos para poder agendar una cita, generamos una reunión y poder intercambiar ideas, que eso creo que va a enriquecer enormemente el ecosistema, que puedan aprender, hay experiencias de diferentes ámbitos, y eso es muy importante. Muchísimas gracias, les invito a suscribirse y comentar, y sobre todo compartir. Es información valiosa que creo le va a servir mucho a sus amigos y familiares. Nos vemos hasta un próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias.